Imagina el lugar más magnífico de Europa. Un palacio que hace que los ojos duelan de tanta belleza. 357 espejos reflejando la luz de 1000 velas. Techos pintados con dioses y ángeles. Paredes cubiertas de oro genuino. Suelos de mármol pulido que brillan como agua congelada. Jardines que se extienden hasta el horizonte, con fuentes que lanzan chorros de agua a 20 metros de altura. Este es Versalles. La joya de Francia. El símbolo del poder absoluto. El palacio que el mundo entero envidiaba. Ahora respira profundo. Porque detrás de toda esa magnificencia se escondía una de las realidades más repugnantes de la historia europea. Un hedor tan penetrante que incluso los cortesanos más leales retrocedían instintivamente. Un olor a podredumbre, a enfermedad, a carne infectada y excrementos humanos que ninguna cantidad de perfume podía ocultar completamente. Y en el centro de todo este horror olfativo estaba él. Luis XIV. El Rey Sol. El hombre más poderoso del continente. Un monarca que literalmente apestaba. 1 de enero de 1715. Galería de los Espejos. El sol de invierno entra a través de las 17 arcadas monumentales. La luz rebota en los espejos creando una iluminación casi divina. Luis XIV, 76 años, avanza lentamente frente a su corte reunida. Cada paso es medido. Cada gesto calculado. Los cortesanos se inclinan profundamente como lo han hecho durante décadas. Pero hoy algo es diferente. Varios nobles retroceden discretamente. No por respeto. Por repulsión. Un olor pestilente emana del Rey Sol mismo. Bajo las capas de polvo de arroz, de perfume de violeta y de blancos que enmascaran su rostro, la verdad es imposible de ocultar completamente. Sus mejillas están hundidas, abscesos bajo el maquillaje. Su aliento es tan fétido que incluso sus servidores más fieles desvían instintivamente la mirada cuando les habla. Su pierna izquierda, gangrenada desde hace meses, lo hace cojear. Se apoya pesadamente en su bastón de ébano incrustado de diamantes. En menos de un año estará muerto. Esta es la verdad que Hyacinthe Rigaud nunca pintó en sus retratos oficiales. La verdad que los cronistas de la corte censuraron cuidadosamente en sus relatos. El monarca más poderoso de Europa, el que hizo temblar a todos los reyes del continente, el que construyó el palacio más magnífico jamás creado por el hombre, está literalmente pudriéndose vivo. Y no es el único. Versalles era un teatro de apariencias. Una puesta en escena permanente donde cada detalle contaba. La posición de un taburete, la longitud de una reverencia, el número de plumas en un sombrero. Todo estaba codificado, orquestado, controlado. Pero detrás del escenario era un hospital sin medicina efectiva. Un infierno sanitario disfrazado de paraíso terrenal. En este palacio sin verdaderas letrinas, donde miles de personas vivían hacinadas, donde la higiene era un concepto prácticamente inexistente, donde los remedios a menudo empeoraban los males en lugar de curarlos, las enfermedades más repugnantes golpeaban sin distinción de rango. Desde princesas hasta sirvientes, desde mariscales hasta favoritas reales, desde obispos hasta espías. Nadie se salvaba. La magnificencia de Versalles ocultaba una realidad biológica implacable. Detrás de cada peluca empolvada se escondían cráneos cubiertos de llagas. Detrás de cada sonrisa de corte se disimulaban bocas desdentadas y purulentas. Detrás de cada vestido de seda bordado en oro se encontraba un cuerpo devorado por la enfermedad. Y en el centro de todo, oliendo peor que nadie, estaba el rey. Versalles no tenía prácticamente ninguna letrina. 3000 personas vivían en un palacio diseñado para la apariencia, no para la función. Diseñado para impresionar, no para responder a las necesidades más básicas del cuerpo humano. Existían algunas sillas perforadas en los apartamentos privados, algunas fosas de desechos en los sótanos, pero para la abrumadora mayoría de cortesanos, sirvientes y guardias, no había nada. Entonces hacían donde podían. Los cortesanos orinaban detrás de los tapices flamencos que valían fortunas. Defecaban en los rincones oscuros de las escaleras monumentales, en los jardines detrás de las estatuas de mármol. Algunos incluso usaban los jarrones decorativos como orinales de emergencia. La princesa palatina, Isabel Carlota de Baviera, conocida por su franqueza brutal, escribió en una carta fechada en 1695,
El castillo de Versalles es el lugar más hermoso y más repugnante del mundo. No se pueden dar 3 pasos sin pisar orina o algo peor. El olor a veces es tan fuerte que da náuseas. Y tenía razón. Los registros de la enfermería de Versalles, conservados en los archivos nacionales, muestran que entre 1710 y 1715, más de 400 casos de disentería fueron oficialmente tratados. Pero estas cifras representan solo una fracción de la realidad. La mayoría de los cortesanos ocultaban su aflicción por vergüenza, tratándose en secreto con remedios de charlatanes comprados a los boticarios de la ciudad. Los tratamientos de la época, basados en los archivos médicos del Hôtel Dieu de París, eran casi tan terribles como la enfermedad misma. Ungüentos de mercurio y azufre que quemaban la piel creando cicatrices permanentes. Baños de vinagre hirviendo donde los enfermos debían sumergir sus miembros hasta que la carne se volviera rojo vivo. Sangrías supuestamente para purgar los humores corruptos, debilitando aún más cuerpos ya exhaustos por la diarrea incesante. Pero si el palacio entero apestaba, el centro del hedor era el propio Rey Sol. Su cuerpo era una máquina de producir mal olor. Y todo comenzó en su boca. La boca de Luis XIV era un infierno. A los 40 años, ya le faltaban la mayoría de sus dientes superiores. No por vejez. Por tratamientos médicos brutales. En 1685, el rey sufría de un absceso dental tan doloroso que no podía comer sin gritar. Los médicos de la corte, liderados por Antoine de Aquin, decidieron una solución radical. Extraer todos los dientes superiores de una vez. Sin anestesia. Solo vino fortificado y una tintura de opio llamada láudano. 4 ayudantes sostuvieron al rey mientras el cirujano arrancaba diente tras diente con tenazas de hierro. El marqués de Dangeau, que esperaba en la antecámara, escribió en su diario: los gritos de su majestad se escucharon por todo el pasillo. Duró casi 1 hora. Cuando salieron los médicos, sus delantales estaban empapados de sangre. Pero el horror no terminó ahí. Durante las extracciones, el cirujano perforó accidentalmente el paladar del rey. Un agujero que conectaba la boca con la cavidad nasal. La comida y la bebida pasaban de la boca a la nariz. El rey tenía que comer inclinado hacia adelante para evitar ahogarse. Los médicos intentaron sellar el agujero cauterizándolo con hierro al rojo vivo. 16 veces. 16 sesiones de tortura donde un hierro ardiente tocaba el tejido blando del paladar mientras el rey mordía un palo de madera para no gritar. El olor a carne quemada llenaba la cámara real. El humo subía hacia los techos pintados. Y cada vez, la herida se infectaba de nuevo. La fístula palatina nunca sanó completamente. Durante los siguientes 30 años de su vida, Luis XIV vivió con una herida abierta en la boca que supuraba constantemente. Pus mezclado con saliva goteaba por su garganta. Su aliento se volvió tan putrefacto que las personas a su alrededor literalmente retrocedían cuando hablaba. La duquesa de Borgoña, que tenía que besar la mano del rey diariamente como parte del protocolo de corte, confesó a su dama de compañía según cartas descubiertas en los archivos del Château de Chantilly: tengo que contener la respiración cada vez que me acerco a su majestad. El olor que sale de su boca es como el de un cadáver en descomposición. A veces vomito discretamente después de las audiencias. Pero la boca era solo el comienzo. La piel de Luis XIV era un campo de cultivo de infecciones. Desde joven, el rey sufría de forúnculos recurrentes. Abscesos que aparecían en su espalda, su cuello, sus muslos. Bolsas de pus que se hinchaban hasta el tamaño de un huevo antes de estallar, liberando un líquido amarillo verdoso que empapaba su ropa interior de seda. Los tratamientos empeoraban las cosas. Los médicos aplicaban emplastos de plomo y arsénico supuestamente para secar los humores malignos. Estos venenos quemaban la piel, dejando cicatrices oscuras y tejido necrótico. Grandes parches de piel del rey eran negros o grises, muertos pero aún adheridos a su cuerpo. Para ocultar estas deformidades, Luis XIV usaba capas y capas de maquillaje. Polvos blancos hechos de plomo molido. Coloretes rojos de mercurio y cochinilla. Pero el maquillaje no podía cubrir el olor. El olor a pus, a piel infectada, a tejido muerto. Y cuando sudaba, cosa que hacía constantemente bajo sus pesadas ropas de terciopelo y brocado,
El sudor se mezclaba con el maquillaje creando una pasta grisácea que olía a productos químicos y enfermedad. Los sirvientes que tenían que vestir y desvestir al rey cada día conocían la verdad. El cuerpo debajo de las sedas estaba cubierto de llagas supurantes. Vendajes empapados de sangre y pus tenían que ser cambiados 2 veces al día. La ropa interior del rey era quemada después de usarla porque el olor era imposible de eliminar incluso lavándola. Y luego estaban los intestinos. Para un hombre que encarnaba el poder absoluto, Luis XIV tenía muy poco control sobre su propio sistema digestivo. Las comidas reales eran legendarias. Banquetes de 8 platos que duraban horas. El rey comía vorazmente, consumiendo cantidades masivas de carne, pescado, frutas confitadas, pasteles. Pero su sistema digestivo, destruido por años de tratamientos médicos y dieta excesiva, apenas podía procesarlo. El estreñimiento crónico era seguido por explosiones de diarrea. A veces durante audiencias importantes. El protocolo de Versalles era tan rígido que el rey no podía simplemente levantarse e irse. Tenía que permanecer sentado en su trono mientras sus intestinos se vaciaban. Los cortesanos aprendieron a reconocer las señales. Una palidez repentina en el rostro del rey. Un cambio sutil en su postura. Y luego el olor. Madame de Maintenon, la esposa secreta del rey, escribió en una carta privada a su confesor, descubierta solo en el siglo XX, Su Majestad sufre tales trastornos intestinales que a veces no puede controlar sus funciones corporales. He visto a embajadores extranjeros palidecer durante audiencias por razones que no tienen nada que ver con la diplomacia. Pero el verdadero horror llegó en enero de 1686. Luis XIV había sufrido de hemorroides durante años. Era una consecuencia directa de su estilo de vida. Horas sentado en su trono. Comidas gargantuescas que sobrecargaban su sistema digestivo. Un estreñimiento crónico agravado por una dieta pobre en fibra. Pero esta vez el dolor se volvió insoportable. Un absceso cerca del ano. Una bolsa de pus que se hinchaba, que quemaba, que punzaba. Luego el absceso estalló desde dentro. Pero en lugar de sanar, se transformó en fístula. Un canal purulento que conectaba el recto con la piel. Un túnel de carne infectada que nunca se cerraría solo. El rey no podía sentarse sin gritar de dolor. No podía estar de pie mucho tiempo. No podía montar a caballo, el que adoraba la caza. El pus fluía constantemente, empapando su ropa a pesar de los vendajes gruesos. El olor era espantoso. Incluso los perfumes más poderosos no podían enmascararlo. Y aquí estaba el dilema que aterrorizaría a toda la corte. Operar a un rey era un sacrilegio. El cuerpo real era sagrado. Ungido por Dios durante la coronación. Tocar al rey con un cuchillo rozaba la blasfemia. Pero Luis XIV estaba agonizando. Si no se hacía nada, la infección se propagaría. La gangrena se instalaría. Moriría. El cirujano Charles Francois Félix, el mismo hombre que había arrancado sus dientes 11 años antes, propuso una operación nunca intentada en una persona de este rango. Una intervención quirúrgica para incidir la fístula, drenar el pus, cauterizar la herida. Pero los riesgos eran enormes. Infección. Hemorragia. Muerte sobre la mesa de operaciones. Félix se entrenó primero con condenados a muerte. Hizo traer prisioneros que sufrían de fístulas similares. Los operó una y otra vez, perfeccionando su técnica de incisión. ¿Cuántos condenados murieron bajo su escalpelo antes de sentirse listo para el rey? Los archivos no lo dicen. Pero podemos imaginar. 18 de noviembre de 1686, 6 de la mañana, Cámara Real. Luis XIV está acostado del lado izquierdo en su propia cama. 4 ayudantes de cámara lo sostienen firmemente. Sin anestesia. Solo láudano, una tintura de opio y vino fortificado. Madame de Maintenon reza en la habitación contigua. Escucha todo. Félix toma su bisturí. Incide una vez. 2 veces. 3 veces. El rey gruñe pero no grita. Aprieta las sábanas de seda entre sus puños. Incluso ordena a Félix con voz temblorosa pero firme, continúe, señor, como si operara a un campesino. La intervención dura 20 minutos.
20 minutos de infierno. Félix abre la fístula en toda su longitud. Drena el pus. Cauteriza la herida con hierro al rojo vivo. El olor a carne quemada llena la cámara. El humo sube hacia los techos pintados. El marqués de Dangeau, que espera en la antecámara con los ministros, escribe en su diario: Su Majestad mostró una firmeza que maravilló a todos los presentes. Ni una queja mientras se veía la carne consumirse bajo el hierro. La convalecencia es pública. Durante 2 meses, Luis XIV no puede sentarse normalmente. Recibe a sus ministros acostado boca abajo en su cama. Los vendajes se cambian 2 veces al día frente a cortesanos que deben asistir al lever du roi, el levantamiento del rey. Incluso en este estado, la etiqueta no puede romperse. Docenas de cortesanos desfilan cada mañana para ver a su rey con el trasero vendado, incapaz de ponerse de pie, recibiendo informes diplomáticos en una posición humillante. Pero Luis XIV sobrevive. La operación es un éxito. Félix se convierte en leyenda. El rey le ofrece una fortuna. Y de repente, tener una fístula anal se vuelve casi de moda en Versalles. Cortesanos que ni siquiera sufrían de ella reclaman la operación para mostrar su lealtad al rey. Sin embargo, los problemas intestinales continúan devastando la corte. Los archivos médicos revelan que la disentería era endémica. Pero todas estas aflicciones, por repugnantes que fueran, palidecen ante el horror supremo. Ante la enfermedad que se llevaría al rey Sol mismo. Una muerte lenta, visible, imparable. Agosto de 1715. Luis XIV tiene 77 años. Ha reinado durante 72 años. Más que cualquier otro monarca europeo en la historia. Pero ahora sabe que va a morir. Y sabe exactamente cómo. Lo ve. Lo siente. Lo huele a cada instante. Su pierna izquierda está negra. Gangrena. Comenzó como una pequeña marca oscura en el tobillo. Los médicos aplicaron cataplasmas. Hicieron sangrías. Rezaron. Nada funcionó. La necrosis se extendió. Primero el pie. Luego la pantorrilla. Luego el muslo. El olor es indescriptible. Carne muerta pudriéndose mientras aún está unida a un cuerpo vivo. Los sirvientes que entran a su cámara tienen que cubrir sus narices con paños empapados en vinagre. Algunos vomitan en los pasillos después de salir. El perfume más fuerte del mundo no puede enmascarar el hedor de la gangrena. Los médicos debaten amputar. Pero el rey tiene 77 años. Está débil. Una amputación sin anestesia, con las herramientas quirúrgicas del siglo XVIII, con los niveles de infección que ya tiene. Es una sentencia de muerte. Deciden dejar que la naturaleza siga su curso. 1 de septiembre de 1715. El rey Sol muere. No en gloria. No en batalla. Muere en su cama, con su pierna gangrenada, rodeado del olor a muerte que ha sido su compañero durante décadas. Su último aliento es tan fétido que los sacerdotes que administran los últimos sacramentos retroceden instintivamente. El cuerpo es embalsamado rápidamente. Demasiado rápidamente. El olor era insoportable. Después de 77 años de vida, 50 de ellos en Versalles, el rey Sol deja un legado de magnificencia arquitectónica y podredumbre humana. Hoy, más de 3 siglos después, visitamos Versalles y vemos solo la belleza. Los espejos dorados. Los jardines perfectos. Los techos pintados. Pero si pudiéramos viajar en el tiempo, lo primero que notaríamos no sería la vista. Sería el olor. Un hedor penetrante, omnipresente, imposible de ignorar. El olor de miles de cuerpos sin higiene adecuada. De enfermedades sin tratamiento efectivo. De un sistema que valoraba la apariencia sobre todo lo demás. Y en el centro de todo, oliendo peor que nadie, estaba el hombre que lo construyó. El rey Sol. El monarca absoluto. El símbolo de la grandeza francesa. Un hombre que literalmente apestaba a muerte pero que el mundo entero adoraba desde lejos. Porque en Versalles, la verdad siempre estuvo oculta detrás de una máscara de oro y perfume. Pero quienes estaban lo suficientemente cerca sabían.
El palacio más hermoso de Europa era también uno de los lugares más pestilentes del continente. La sucia verdad de Versalles no es solo que olía mal. Es que todo el sistema, todo el concepto de monarquía absoluta, estaba construido sobre la mentira de que la realeza era divina, pura, superior. Pero debajo de las pelucas empolvadas, debajo de las sedas y los brocados, debajo de los títulos y el protocolo, estaban simplemente humanos. Humanos enfermos, humanos sufriendo, humanos pudriéndose. Y ninguna cantidad de oro podía cambiar eso.